Vamos a hacer una primera lectura, Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, ni a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pasamos ahora a nuestra carta que estamos viendo en Primera de Corintios, en capítulo 15. Nos vamos a centrar en unos versículos, el versículo 8 al 11. Está hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo a diferentes testigos. Dice así, versículo 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Lo central del mensaje en esta mañana es esa frase que parece dicha de paso, pero que es fundamental a la luz de otros muchos pasajes en las Escrituras. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero claro, tenemos que mirarlo o colocarla dentro de su contexto para que después podamos aplicarla en la vida de cada uno de nosotros. No importa qué circunstancias, no importa quiénes seamos los que estamos aquí. De alguna forma, esta idea tan extraordinaria, sorprendente que nos está diciendo, la podemos y debemos de aplicar en nuestras vidas. Hasta ahora hemos visto en esta nueva serie o pasaje que tenemos en el capítulo 15, que por una parte el evangelio recibido por Pablo y también por los demás apóstoles, este evangelio que es predicado, nos dice también versículo 2, o que es enseñado, versículo 3, por vosotros, dice Pablo, ha sido recibido, en el cual, versículo 1, perseveráis y que hacéis bien, versículo 2, en retener. Entonces, Pablo está colocando de que lo que va a decir aquí es parte del mensaje que siempre ha estado diciendo, no solamente en la iglesia de Corinto, sino en otros lugares. Yo lo he recibido y de esta misma manera yo os lo presento. Lo segundo que hemos visto comienza así, y así se va a extender a lo largo del capítulo, es que hay 2 hechos o fundamentos principales históricos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. No sé qué me estás mirando, que no se me ve la esta, pero está aquí. El micrófono. Hay 2 hechos históricos en los cuales estamos fundamentados y aplicamos todo lo demás,
que Cristo murió por nuestros pecados, dice, y que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Todo lo demás está basado en este hecho, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó victorioso porque Él es el autor de la vida. Este evangelio histórico, por supuesto, da mucho más en extensión y aplicaciones. Estos son los hechos. Después podemos ver que el evangelio es creer y aceptar y convivir con estos o en base a estos hechos. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esta verdad revelada, con este hecho histórico en las Escrituras y también con los testigos y evidencias que se nos traen? Tanto a los que sois creyentes como a los que no sois creyentes en esta mañana. Pero ahora, Pablo, que quiere desarrollar más esta idea de la resurrección de nuestro Señor, lo que va a hacer es una especie de introducción que nos tiene ya acostumbrados Pablo de hacer en sus cartas, una introducción personal para iniciar el tema acerca de la resurrección. Y al último de todos, como un abortivo, dice, me apareció a mí. Y entonces desarrolla unas ideas para después demostrarnos la importancia de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Así que vamos a tomarnos varios puntos en esta situación. Lo primero que Pablo está haciendo en relación a esto, en este desarrollo del capítulo 15, es hacer una defensa de su ministerio, porque constantemente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros lugares, el llamamiento y el ministerio, el mensajero y el mensaje están entremezclados. No podemos llevar un mensaje si no creemos y vivimos ese mensaje. Y no nos podemos engañar pensando que vivimos ese mensaje si no lo creemos y no lo aceptamos. El servicio y la vocación, el llamamiento, tienen que ir juntos. Y si miráis en otros lugares, Gálatas, en la defensa que hace Pablo de su ministerio en el libro de Hechos, capítulo 23, 26, que constantemente está trayendo su testimonio, etcétera, podéis ver que no solamente Pablo presenta el evangelio, Cristo ha hecho esto, Cristo murió, Cristo resucitó, hacer lo que veáis conveniente con esto, sino mi vida está envuelta, depende completa y absolutamente en estas verdades. El ministerio, el servicio y la persona van unidos. Mensaje y mensajero, como decía. Y en esto podemos ver, por una parte, que el apóstol Pablo es humilde, pero a la misma vez está orgulloso. Por una parte, lo que está diciendo es, soy lo que soy, pero por la gracia de Dios puedo ver lo que soy. Constantemente tiene que hacer una defensa de su persona porque lo atacan y él dice, bueno, pues aquí es lo que vamos, estoy conforme con lo que sea, si tengo que estar en prisión, si recibo ataques, con tal de que el evangelio sea predicado, la carta a los filipenses, etcétera, yo me gozo en esto. Pero por otra parte, Pablo está diciendo, tengo un mensaje, tengo una tarea que es sorprendente y extraordinaria en la cual me gozo y me gozaré siempre. Él podrá llegar y decir, bueno, atacarme a mí, pero si os apartáis de este evangelio glorioso, seáis anatemas todos y cada uno de vosotros. Así que hay una mezcla entre lo que es la humildad de la persona y lo que es la grandeza del ministerio. Esta relación no suele ser fácil. Pablo nos está dando el ejemplo, pero cuando nos miramos en nuestras propias vidas vemos que esto no es fácil. Por una parte está nuestra naturaleza y a veces nuestro orgullo. Orgullo, por ejemplo, en la doctrina. El Señor nos ha bendecido y podemos comprender y entender ciertos pasajes y verdades de la palabra de Dios y hemos llegado a un concepto de la grandeza, las doctrinas de la gracia, reformadas, etcétera, y quizá esto nos pueda llenar de cierto orgullo y hacernos impacientes con la lentitud o la actitud acerca de otros. Podemos ver, por una parte, que el Señor nos ha bendecido en la victoria con respecto al pecado y a las tentaciones y pensamos que todos tendrían esa misma facilidad para vencer las tentaciones y el pecado.
Nuestras convicciones personales con respecto a muchas cosas de las Escrituras nos hacen ponernos en una posición quizá a veces algo arrogante. Y debemos de tener cuidado con esta actitud. Pablo lo que va a decir en los siguientes versículos es importante que lo apliquemos para nosotros mismos, aun cuando sabemos que no somos Pablo ni somos como Pablo. Es decir, tenemos que dar las gracias a Dios que hemos recibido ciertas cosas, la conversión, por ejemplo, convicción acerca de las doctrinas y quizá ciertas áreas de victoria en nuestra vida cristiana. Y esto le tenemos que dar gloria a Dios. Pero cuando tratemos con todos los demás, debemos de recordar que eso no es por nuestra fuerza, ni por nuestra habilidad, ni por nuestros méritos, sino que es por la gracia de Dios. Y que toda la gloria, toda la grandeza, todo el poder que nosotros podamos manifestar no es por nuestro brazo, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo y también la obra del Espíritu. Así que estamos en un terreno que es difícil. No estamos diciendo con esto que vayamos en humildad y que nos callemos ante situaciones, ataques, tentaciones, provocaciones que nos puedan hacer. Pero recordemos que hemos llegado a una posición por la obra de Dios y por la obra del Espíritu y no la nuestra. Nuestro ministerio, el de cada uno de los creyentes, porque nosotros todos tenemos un servicio al Señor, nuestra vida cristiana a la luz de otros, porque todos somos luz o debemos de ser luz, nuestra sal que debe de salar, no solamente es por lo que nosotros hablamos, no es por lo que transmitimos, sino en cómo lo vivimos. Es decir, la gente nos va a escuchar y va a escuchar a Pablo cuando lo manifieste por medio de su vida. Recordar en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando Pablo está tratando con los ancianos a la hora de despedirse de los ancianos de Éfeso, él está diciendo, este es el Evangelio, esto es lo que yo os he traído, pero sabéis cómo ha sido mi persona y cómo ha sido mi actitud. Así que vosotros, los creyentes, los que sois creyentes, cristianos de verdad, en esta mañana tenéis que dar gracias a Dios porque tenéis un evangelio sublime, un evangelio extraordinario. Pero cuidado cómo lo estáis transmitiendo, porque a lo mejor lo estáis contradiciendo con vuestra actitud. Estáis diciendo de manera constante que habéis sido salvos por gracia, pero estáis viviendo con jactancia, con orgullo, con vanidad, etc. Y nuestras vidas tienen que estar compensadas y unidas o relacionadas con las palabras, el mensaje, el evangelio que estamos llevando. El evangelio y el evangelista. La misión y el misionero. Tienen que estar unidos. ¿Cuántas veces la gente ha encontrado un choque terrible y dañino entre lo que nosotros hemos levantado, las Escrituras, la palabra de Dios, la obra de Cristo, la transformación, las grandes cosas que el Espíritu hace, etcétera, y después lo hemos avergonzado con nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes? Claro, la gente va y dice, bueno, o lo estás traicionando o está fallando el evangelio que dices. Y todo eso lo tenemos que mirar en nuestro trabajo, lo tenemos que mirar con nuestras familias, etcétera. Así que el ministerio o el servicio que Pablo tiene y que tú tienes tiene que estar muy unido, muy relacionado, casi confundido con el mensaje que estás llevando al mundo. Pablo, por tanto, en segundo lugar, nos va a hablar de las características que definen a su persona. Ante esta situación que va a entrar, tengo que hablar de la resurrección, dice Pablo. Voy a hablar de la resurrección. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Pero como Cristo resucitó, victoria tenemos sobre la muerte. El mensaje de capítulo 15 va a ser extraordinario, pero antes de entrar en ello, lo que Pablo está diciendo, bueno, se apareció a muchos, es decir, hay una evidencia histórica y real de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y como último, como un abortivo, se apareció a mí. Y entonces ahí, fijaros lo que está haciendo con la palabra abortivo y lo que va a decir después con respecto a su relación a otros apóstoles. Abortivo, en el versículo 8, lo que nos está hablando es que está fuera de tiempo, está fuera de lugar. Nació cuando uno o a la gente no lo estaba esperando, o quizás incluso sin madurar en las circunstancias que estaban a su alrededor.
Hemos podido ver cómo la Iglesia se reunió para encontrar un sustituto a Judas y elegir un nuevo apóstol. Y de pronto, en medio de una persecución que se estaba levantando para los creyentes de Judea, aparece este Saulo que dice que se ha convertido. Lo hemos leído allí, que estaba confundiendo allá por donde iba y que de pronto lo podemos ver como el apóstol de los gentiles. Él podrá llegar y decir, bueno, que el Señor Jesucristo le ha llamado, lo dice en cada una de sus cartas, llamado a ser apóstol por nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente que él tuvo una visión. Recordamos en el camino de Damasco cuando cae al suelo y tiene una visión y que le habla, pero en lo que hemos leído de Gálatas nos da la idea de que no solamente él ha tenido una visión, sino que ha tenido un encuentro directo y personal con el Señor Jesucristo. Y que, por tanto, tiene un conocimiento real. Se ha aparecido a mí, no como un medio de sueños o visión, sino de una manera real y concreta. Aun cuando se apareció a mí de una manera fuera de lugar, como un abortivo. Indigno, dice, de llamarse apóstol, porque algo que se le ha quedado a él, y lo repite en varios lugares de sus cartas, indigno porque yo perseguí a la Iglesia del Señor. Yo imagino que Pablo se compararía, después de haber hablado con Pedro y quizá con los demás apóstoles en sus encuentros, imagino la diferencia que había de Pablo con los demás. Estaba allí Pedro pescando, estaba allí Juan, podemos encontrar a los demás, y el Señor los llama, venid, seguirme, deja tu mesa de cobrar impuestos y sé mi discípulo, los discípulos de Juan, el Bautista, que siguen a Jesús, una manera casi como normal de convicción. Pero cuando piensa Pablo en sí mismo, dice, bueno, mi llamamiento no fue así. Yo era un perseguidor de la Iglesia, indigno, el más grande de los pecadores. Pero Cristo se apareció y todo cambió y fue transformado. Así que por una parte lo que nos está diciendo es, no soy digno de que el Señor se apareciera a mí, no soy digno de lo que ha puesto en mí, de que yo haya sido llamado para servirle y honrarle, porque mi pasado está. ¿Quién de vosotros no recuerda su pecado, su vida anterior, en cómo era, en cómo actuaba, cómo fue su comportamiento? Y podemos pensar, ¿era yo acaso mejor que los que estaban a mi alrededor para que Cristo viniera a mi vida y la transformara, para que el Espíritu obrara en mí? Podemos recordar que cada uno de nosotros venimos en un contexto sucio e indiferente con las cosas del Señor y que de pronto ha cambiado. Pero para Pablo el contraste es inmenso. No está diciendo que, bueno, yo caminaba una vida normal, sencilla, muy fariseo que yo era, y el Señor me habló. No, lo que está diciendo es, yo perseguía a la Iglesia, era el perseguidor de los creyentes. Y el Señor vino y me transformó, me cambió por completo. La sombra del pasado está ahí, pero no se considera digno, es el más pequeño de los apóstoles. Ahora bien, dice, a pesar de todo esto, antes he trabajado más que todos ellos. Así que por una parte está diciendo humildad, yo soy como un abortivo, fuera de lugar, soy el más indigno de los apóstoles porque perseguía a la Iglesia, pero he trabajado más que todos ellos. Y cuando nosotros analizamos la vida de Pablo, no solamente sus cartas, sino lo que podemos ver en el libro de Hechos que nos narra Lucas, podemos ver cómo fue la vida de Pablo. Los viajes pioneros que estableció, saliendo desde la iglesia de Antioquía, cómo fue estableciendo líderes, cómo escribió cartas a las diferentes iglesias que han llegado a nosotros, toda la cantidad de sufrimientos y malas experiencias que pudo tener, las visiones que dice que incluso pudo estar en el tercer cielo, aun cuando no quiere o no puede darnos cuenta de todo esto, nos está diciendo vale, por una parte es verdad, no soy digno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño, el más insignificante de los apóstoles, pero a la hora de trabajar he trabajado más que ellos. Y eso lo podemos aplicar o deberíamos de aplicarlo también en nuestras vidas. A veces confundimos la humildad con la pereza.
Lo que estamos diciendo muchas veces, bueno, yo es que no soy digno, no tengo este don, no tengo esta capacidad, no me veo en esta tarea, y simplemente lo que estamos diciendo es no tengo ganas de hacer nada en la vida cristiana, o de muy poco. Pablo no está diciendo esto, ni es la experiencia que debemos de mostrar cada uno de los creyentes. Es verdad que no tenemos todos los mismos dones, ni que tenemos la misma capacidad, ni tenemos el mismo llamamiento. Pero no confundáis el no hacer nada con la incapacidad para hacer algo. Pablo está diciendo, no soy digno, pero he trabajado, y he trabajado duramente, y he trabajado más que todos ellos juntos. Y nosotros tendremos que hablar y decir, aquí pongo lo que es mi trabajo, lo que es mi servicio al Señor, lo que yo le he honrado en mi casa, con mi familia, en mi iglesia, en mi ciudad, en el contexto donde Dios me ha colocado. A veces, yo creo que, no a veces, sino la mayoría de las veces nos levantamos cada mañana pensando, ¿quién soy yo para hacer esto o hacer otro? No tengo habilidad para hablar de mis vecinos, no tengo las oportunidades que surgen, lo que otros surgen para repartir la literatura. En fin, yo hago lo que puedo, pero es que apenas puedo hacer nada. Y viene la noche y resulta que no hemos hecho nada. Y pasa la semana y no hemos hecho nada. Y viene a lo largo de la semana. ¿Qué pasa con respecto a nuestro contenido y nuestra participación de la iglesia? Hombre, en la iglesia hay gente que tiene habilidades en todos los sentidos de administración, de servicio, de evangelismo. Yo voy a orar por ellos y voy a animarles a ellos, pero yo no tengo la capacidad para implicarme, comprometerme con las cosas de la iglesia porque no tengo esos dones. Y lo que estamos haciendo en realidad es simplemente decir, no tengo ganas de hacer las cosas porque prefiero estar en mi sillón leyendo cómodamente, haciendo una oración esporádica y el resto del tiempo a las series de televisión. Por otra parte, cuando nosotros hacemos el trabajo, tenemos que tener la dignidad, con humildad sí, pero la dignidad de decir, esto es lo que estamos haciendo. Estoy sirviendo al Señor, quiero salir a la calle, he hablado con mis vecinos, he traído esta tarea y venimos los jueves en todas las circunstancias y decimos, he aquí el Señor se ha servido de mí para hacer esto y aquello otro. Y no que tengamos que esconder nuestra actividad. Si el Señor nos usa, tenemos que decirle a la gente de la iglesia y a la gente a nuestro alrededor, el Señor se ha servido de mí para hablar a mis compañeros de trabajo en la faena o para poder traer el evangelio en mi contexto familiar con aquellos que no creen. Tenemos que decirlo, tenemos que comunicarlo. Pablo está diciendo, no soy digno de que me llaméis apóstol, pero he actuado como el más grande de los apóstoles porque he trabajado más que todos ellos. ¿Es esto así? ¿Tenemos esta actitud, este contraste? Por una parte, lo que hemos dicho, que el ministerio se debe de unir y mezclar de tal manera con nuestra vida cristiana. Y por otra parte, lo que estamos viendo en la vida de Pablo, de que por una parte él es humilde y puede reconocer que no es digno de muchas de las cosas en las que pueda ser reconocido, pero que su trabajo está ahí delante de todos y que lo pueden reconocer. Si hay alguno que tenga que señalarme, que lo haga, pero sabéis cómo he actuado, dice Pablo en varias ocasiones. Pero cuando hemos visto estos dos aspectos que deberíamos de buscar en nuestras propias vidas como creyentes, es entonces cuando viene toda la fuerza del versículo 10. Yo soy el más indigno, dice el versículo 9, de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo quisiera en esta mañana centrar un poco más nuestra mente en esta idea que Pablo está trayendo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando tenemos esta idea traída por Pablo, lo primero que tenemos que recordar es de su propia conversión. Es decir, he llegado a esta posición, he cambiado de Saulo a ser Pablo, el perseguidor de la iglesia, al ser el que proclama la iglesia, a ser perseguido, aquel que estaba creyendo y confiando en los méritos propios míos como un fariseo, ahora a confiar plenamente en las obras o sacrificios o los méritos de nuestro Señor Jesucristo, su conversión. Esto es lo primero que nosotros tenemos que decir, que es por gracia. Pero también lo que hemos podido ver en Gálatas, en lo que hemos leído y lo que dice en otros lugares, su llamamiento. Es decir, no he llegado a esta posición para ir y ser el apóstol de los gentiles por mi propia convicción, sino que Cristo me llamó para ser su apóstol, me escogió. Yo te he escogido, instrumento me es para llevar el mensaje más allá del pueblo judío.
Por tanto, podemos ver esos dos aspectos de por la gracia de Dios, Él se ha convertido, por la gracia de Dios, Él está ahora al servicio de Dios. Se ve como instrumento. Fijaros bien en las palabras como Pablo lo está expresando, y cada palabra es inspirada por el Espíritu. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no está diciendo por la gracia de Dios soy el que soy, sino que dice soy lo que soy. En otra manera de decirlo, Pablo ve su vida cristiana como un instrumento para el Señor. El Señor me ha convertido y el Señor me ha llamado para ser lo que ahora yo soy. No define su vida cristiana por su persona en este lugar y en este momento, sino por su servicio. Soy instrumento en las manos de Dios. ¿Es esto así cuando nosotros miramos nuestra vida cristiana? Es decir, Dios obrando para convertirnos en nosotros instrumentos en sus manos. Es verdad que tenemos que señalar cada uno de nosotros que en nuestra vida, cuando se convierte al Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Ahora soy nueva persona. Y por tanto mi manera de razonar, mi manera de sentir ha cambiado completamente. Las emociones están calculadas, intento caminar en la dirección del Espíritu o guiado por el Espíritu. Eso está bien, lo que es nuestro cambio de persona. Pero Pablo no está hablando aquí meramente de haber cambiado su personalidad o su carácter, sino que lo que nos dice es, por la gracia de Dios, ahora soy lo que soy en este momento y en estas circunstancias. Mi vida cristiana es obrar para la obra del Señor, convertirme en el hacha o en el azadón, en el instrumento, en la herramienta de Dios en sus manos victoriosas para hacer la obra que Él tenga que hacer. Y quisiera que, igual que Pablo lo está haciendo aquí en esta carta y en otros lugares que lo podéis ver, quisiera que vosotros, los creyentes, en esta mañana lo mirarais de esta forma. Habéis sido convertidos en vuestras circunstancias personales, en vuestra vida, dones o talentos que podáis tener, habéis sido convertidos en instrumentos por la gracia de Dios. Ahora sois algo concreto en lo cual podéis servir y honrar y extender la causa del Señor. O, como se ha dicho en algún libro y lo podemos ver también en las mismas Escrituras, ahora vuestra vida se define, los creyentes, con un propósito. No es simplemente, bueno, he cambiado de gustos y sigo con mi vida normal. Y sigo buscando aquello que me satisface o que me llena, que me da un placer, aunque sea muy espiritual, etc. Y eso tiene su parte buena. Pero lo que nos está diciendo Pablo y nos enseña también las cartas, y lo podemos ver extendido en todo el Nuevo Testamento, es que nuestra vida cristiana es de acción y es de construcción, es de movimiento, es de ejercicio, es de trabajo, es de edificar, es de levantar. Nos vemos así, tenemos el propósito ahora como creyentes de vivir para la gloria del Señor. No quiero haceros sentir incómodos con vuestra vida cristiana y cada uno tiene que luchar, trabajo o estudios o familia, circunstancias difíciles, pero lo que estoy diciendo es que en cualquier área donde podáis encontrar, puesto que el Señor ha obrado en vuestras vidas para conversión y os ha dado unos dones o unos talentos, de lo que Pablo habla en los capítulos anteriores, os veis ahora como este instrumento. Vuestro propósito como creyentes, ¿cuál es? Pasar lo mejor posible esta vida hasta que el Señor os lleve a su presencia en el cielo o vivir para la gloria de Dios allá donde Él os ponga. Simplemente estáis callados y no molestar, o lo que estáis haciendo es implicaros en todos los aspectos para que el mundo sepa que vosotros sois la mano del Señor, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tener un propósito. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay ningún mérito. Es decir,
estoy donde estoy por la gracia de Dios. Analicémoslo en su trabajo, en lo que hace. De pronto hemos visto quizá un poco de arrogancia, nos podría parecer o sospechar. He trabajado más que todos los apóstoles. Más que todos los apóstoles. Fijaros bien, antes, versículo 10, he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y fijaros entonces el contraste que hace, vuelvo a decir, es su trabajo con la mano de Dios en su vida. En cómo él ha sido redimido y salvado y por tanto ahora le sirve. Y puede sentirse orgulloso de que ha sido golpeado y maltratado, ha estado en prisión, le han golpeado con látigos, ha tenido que escapar por los muros, ha sufrido naufragios constantes y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. El trabajo que él tiene no hay ningún mérito, no hay ninguna arrogancia. Lo defiende, pero de pronto aclara en lo que ha dicho en las líneas anteriores. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fijaros cómo Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios produce en nosotros el querer y el poder por su buena voluntad. Así que yo quiero servirle y tengo el poder y la capacidad para servirle. Y entonces lo estoy haciendo mucho por hacer a Pablo. Mirar mi vida, en todo como yo me he acercado a vosotros en debilidad, principio de la carta, en todo lo que yo he tenido de rechazo o de ataques, en las divisiones que aun cuando yo os he presentado el Evangelio teníais preferencias por otro, pero yo he trabajado más que todos ellos, pero no hay orgullo en mí, no es por mis méritos ni por mi capacidad, al contrario. Todo lo que yo tenía por ganancia, en realidad, lo tengo por basura. Cuando vine a vosotros no vine con poder de palabras, sino que vine en toda debilidad o flaqueza. Dios, en realidad, es el que produce el querer y el poder. Volvamos otra vez a mirarlo en nuestro propio contexto y me gustaría que lo pudierais mirar en el vuestro propio y personal. Tenéis que dar gracias a Dios de que un día caminabais de espaldas a Dios y que el Señor os abrazó y os hizo suyos por medio de la obra del Espíritu y de nuestro Señor Jesucristo. Y podéis dar gracias a Dios de cómo, capítulo 11 y en adelante, os ha regalado por medio del Espíritu dones en el cual vosotros podáis trabajar. Y cómo el Espíritu viene y os pone palabras adecuadas en vuestros labios, os convierte en instrumentos y podéis ver cosas que os sorprenden incluso a vosotros mismos, que antes no estaban y que ahora están. El conocimiento de las Escrituras, ¿recordáis cuando leíais la palabra y no entendíais absolutamente nada o apenas podíais entrever como las primeras letras de un niño y ahora leéis las Escrituras y el mundo se abre? Podéis ver las grandes cosas que se han hecho en vuestras vidas. Pero no son méritos vuestros, sino que es la obra del Señor, que produce el querer y el poder. Pablo dice también en la carta a los Filipenses, si tuviéramos que confiar en la carne, yo más que todos vosotros. Y entonces hace una lista en el capítulo 3 de cómo él era fariseo, cómo fue educado, el conocimiento que tenía, las posibilidades que había alcanzado, etcétera, etcétera. Si hay que confiar en uno mismo, yo tengo más que confiar en todos vosotros. Cuando leemos en Primera de Corintios, dice, vosotros sois lo más pequeño e insignificante del mundo, para avergonzar al mundo, claro está. Y nos miramos a nosotros y ¿quién se puede comparar a Pablo? Éramos ignorantes y tenemos mucha torpeza, tenemos muchas dificultades. Si hay alguno que se pueda enorgullecer, allá él. Pero en realidad los que estamos aquí somos insignificantes, pequeños. Pero Pablo
Pablo tenía un conocimiento extraordinario de todo lo que era el Antiguo Testamento, las Escrituras que estaban a su alcance, y podía haberse educado, se había educado bajo los pies de un gran maestro que era Gamaliel, y podía haber recibido los honores y el apoyo de su influencia medio romana y medio judía, y toda esa influencia de riqueza le había llegado a decir: si yo se me permitiera, tengo de qué gloriarme. Pero mi gloria es nada y es vacía comparado. Si algo tenía, lo he dejado, lo he despreciado por causa de Cristo. Todo aquello son como trapos sucios que no sirven para nada en la obra del Señor. Si algo que había que confiar, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tenemos que convencernos de todo esto. No estamos diciendo, no dice Pablo, no nos enseña las Escrituras que tenemos que estar tumbados en nuestras camas o en nuestros sofás esperando que de alguna manera volátil venga el Espíritu y nos coja así y nos lleve a hacer una tarea gloriosa como pudo haber hecho con el profeta Elías o Eliseo. No tenemos que esperar a decir: no voy a hacer nada hasta que el Espíritu me haga. Voy a esperar a poder servirle cuando Él me diga que yo tengo que servirle. La vida cristiana es un trabajo constante y es un trabajo diario. Tenemos que esforzarnos en comprometernos con la Iglesia, tenemos que esforzarnos en el testimonio de lo que están a nuestro alrededor, en vencer las tentaciones del pecado, en traer una luz cada vez más clara y una voz cada vez más poderosa del Evangelio en nuestras circunstancias. Esforzaros por el amor de Dios, porque el mundo está en ignorancia y necesita que hombres y mujeres como nosotros podamos llevar estas cosas. Ciudad Real o allá donde el Señor os ponga, el mundo necesita que nosotros obremos y que actuemos y que trabajemos más de lo que hicieron en nuestro pasado. Pero cuando lo hagáis, que no haya ninguna jactancia, orgullo en vosotros, porque vosotros sois lo que sois y hacéis lo que hacéis por pura gracia. Para Pablo es la predicación del Evangelio. Constantemente le está diciendo que ha sido llamado para llevar el Evangelio a los gentiles y ahora va a entrar en la defensa de lo que es la resurrección de los muertos y la resurrección del Señor Jesucristo, la doctrina, la enseñanza, la instrucción, etc. Lo dice al principio de su carta y lo va a decir en todas y cada una de las cartas. Me he sido llamado para hacer esta tarea. Pero ¿y en tu caso? Pregúntate en esta mañana. Y ve a tu casa de una manera sincera, precisa, concreta, tomándote el tiempo que sea necesario para decir: ¿por qué el Señor me ha salvado? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tipo de instrumento soy yo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Me estoy dejando llevar por las excusas? Diciendo que no valgo para hacer esto o aquello, ¿o me estoy esforzando aun cuando a veces me pueda estar equivocando? Recordar, como nos enseña nuestro Señor Jesús en el Evangelio, que siempre serán mejor dos blancas si lo damos todo como la viuda pobre, que simplemente dar lo que nos sobra, aun cuando sea mucho. ¿Cómo actuamos nosotros en nuestra vida cristiana? Dar todo de vosotros. Gastaros, consumiros por la obra del Señor. Pero cuando lo hayáis hecho, no os levantéis con arrogancia para que os pongan una placa en cualquier lugar. Buscar que seáis anónimos, que seáis olvidados. Mas no yo, sino Cristo que mora en mí. Y que toda la gloria la pueda llevar Él, porque si somos algo y tenemos algo, es por pura gracia. Así que Pablo está diciendo: voy a entrar en un tema muy preciso, muy específico. Esta es mi tarea, para eso he venido a vosotros, acerca de la resurrección, la importancia de la resurrección. No hay evangelio si Cristo no resucitó de entre los muertos, porque entonces nosotros tampoco vamos a resucitar. Voy a traer esta tarea. Estoy gozoso de poder traer esta tarea. Lo voy a hacer con toda mi fuerza, con todo mi interés. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que te levantas de tu silla en esta mañana, te vas a tu casa, analizas cómo es tu vida, te levantas el lunes por la mañana y no digas: el Señor me ha cambiado, soy una nueva persona, siento muchas cosas en mí, un cosquilleo, muchas mariposas cuando leo las Escrituras, un gozo enorme cuando escucho a fulanito, menganito en internet, ¡ay, qué bien me siento! Gloria sea al Señor.
pero ¿qué tipo de instrumento eres? Porque has sido, por la gracia de Dios, instrumento. Eres lo que eres para una función concreta y por tanto lo tienes que ejercer. Y cuando vengas el lunes después de todo un trabajo, de toda una tarea de búsqueda, de dar testimonio, de tu compromiso con otros hermanos, de llamaros por teléfono, de mostrar atención, el esfuerzo, y vengáis consumidos, gastados, agotados por toda la tarea de ser el instrumento del Señor, no os sintáis orgullosos o engreídos. ¿Cuánto he hecho? Porque, buen siervo y fiel, lo que tenías que hacer hiciste. Y si lo has hecho es por la causa del Señor, por la gracia de Dios en ti. Pablo lo dice de otra manera en otro lugar de las Escrituras. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, para su gloria. Sea lo que sea que hagáis para la gloria de Dios. En lo más pequeño y en lo más insignificante. Jesús debe de ser, dice Pablo a 2 Tesalonicenses, glorificado en mí. ¿Lo estás buscando esto? ¿Te estás esforzando en ello? Que el Señor sea glorificado, ensalzado en mí, en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, comportarme como padre, marido o esposa, como ciudadano, compañeros de trabajo. Cuando la gente me habla y me pregunta, ¿a quién le doy la gloria? Habrá gente que os habrá acercado a vosotros y habréis dicho, oye, no tú que eres una persona diferente. Una mujer que no se cuela en la fila de la compra. Que hablas con respeto y cuidado a tus hijos. Que respetas a las autoridades, aun cuando no te guste, que pagas los impuestos. Tú eres raro. Y no se te ocurrirá decir, no, es que yo me he esforzado. Trabajo de lo lindo para poder tener esta dignidad en el mundo. O lo que dices es, soy creyente, soy cristiano. Cristo ha transformado mi vida y vivo para Él y para su gloria. No lo hago para honrar el partido político o el gobierno. No lo hago para honrar o hacer crecer las cuentas de Hacienda. No lo hago para que se sientan orgullosos los policías de tráfico o los guardias civiles a mi alrededor. Yo lo que lo hago es para la gloria del Señor. ¿Podemos actuar de esta manera? O seguramente es que nadie os pregunta absolutamente nada porque no nota absolutamente nada en vuestras vidas. Sí, vosotros tenéis un corazón creyente, pero tenéis una boca creyente, tenéis unas manos creyentes, actuáis. Tenéis que llegar y decir, actuamos y obramos para la gloria del Señor y lo podéis ver. Podéis ver cómo soy un buen ciudadano y un buen padre y un buen hijo y un buen empleado o empleador, pero no yo, sino la gloria de Dios en mí. Su gracia, su misericordia para con nosotros. Lo que terminamos entonces es que toda la gloria, todos los méritos, toda la alabanza tiene que caer y tiene que recaer en el Señor. Todo, absolutamente todo. Tú te consumes, tú te gastas como un buen siervo, para eso has sido llamado. Si es verdad, alguno me podrá estar pensando, no, pero es que el Señor me llama amigo. Sí, eres amigo del Señor, eres hijo del Señor y te trata como heredero y te cuida mucho como hijo suyo. Sí es verdad que tienes una protección especial, tienes una posición que puedes decirle a Dios, Abba Padre, y todo lo que eso pueda implicar, etcétera. Sí, pero también nos dice en la Escritura que de principio a fin eres su esclavo, eres su siervo. Estás para servirle y estás para honrarle. Y tendremos que aclarar, no hay mejor siervo cuando tenemos el mejor Señor. Pero tenemos que recordar esto. Todos los privilegios los tenemos, pero todas las responsabilidades también. Y tenemos que trabajar por ello y darle la gloria a Dios. Pero qué buen siervo eres. No es que yo sea buen siervo, es que tengo el mejor Señor. Y Él merece todo lo que yo pueda dar. Y estoy atento y dispuesto a dar mi vida, a dar mi tiempo, a dar mi energía, a dar mi voz a las cosas del Señor. De tal forma que Pablo luego en su segunda carta, en el capítulo 12, versículo 9, cuando él tiene un conflicto y está orando al Señor porque tiene un aguijón, tiene algo que le consume, que le agota, que le pincha, el Señor le responde, después de haber perseverado Pablo en la carta, bástate mi gracia. No yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Y Pablo dice en la segunda carta, Dios, el Señor me lo tiene que responder. Pablo, más que suficiente es mi gracia. Y cuando estamos hablando de gracia es mi don, es mi regalo. Y soy yo mismo. Vosotros tendréis que afrontar la enfermedad, la ancianidad, las pérdidas. Hay mucho dolor que tenemos por delante. El trabajo que tenemos que desarrollar no es duro. No estamos trabajando nuestro jardín a las puertas de nuestra casa, sino un campo duro y difícil. No estamos con personas que están ansiosas por escuchar el Evangelio, sino gente que lo rechaza. No estamos viendo un país que busca moralidad, sino que está alimentando el pecado y la indiferencia a las cosas de Dios. Estamos en un mundo muy adverso, claro que sí, somos como corderos en medio de lobos, ya nos lo decía nuestro Señor. Si a mí me han perseguido, os van a perseguir a vosotros. No es fácil servir al Señor, no es fácil. Y a veces nos podrá sentir que no estamos haciendo fruto, que no estamos rindiendo lo que teníamos que rendir. Tú haz, tú trabaja, tú sirve. Y que podamos decir simplemente es, mientras el Señor quiera, bástate mi gracia, déjate llevar por mí. Yo te pondré en el lugar y te daré la tarea y la responsabilidad de que sea necesaria, pero entonces tú actúa. Pablo tiene un servicio extraordinario, pero no lo está diciendo para él mismo, nos lo está diciendo también a nosotros. Así que, sea cual sea tu talento, sea cual sea tu don, el Señor te ha llamado y para lo que el Señor te quiere usar como instrumento en sus manos, hazlo con la mayor fuerza y con la mejor gana y mayor gusto. Cuando tengas que despojarte de tu dinero, como nos dice en alguna parte de la Escritura también de su carta, no lo hagas con pena, sino con alegría y con gozo, porque estamos sirviendo al mejor Señor. Y la mejor cosa es que lo tengamos a Él de su lado. Así que yo trabajo más que ellos, aun cuando sea indigno de ser llamado como ellos, porque soy el más grande pecador. He perseguido a la iglesia. Pero después de todo esto, es la gracia de Dios conmigo. Y que tú te puedas levantar y decir, voy a hacer lo que sea posible. Voy a trabajar con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad, con todo mi carácter, en todas las áreas que el Señor me permita trabajar. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén.